Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una quinta sesión de algo que compartir desde el Jardín de los Cerezos. El día de hoy hablamos del duelo, ¿sí? El duelo. Entonces, antes de empezar, para presentar un poco a mi invitada, ¿ok? Quisiera invitar a todos, justamente el día de hoy, un tema tan importante como es hablar del duelo. Voy a invitar a todos los televidentes, a las personas que nos demos un minuto de silencio en base al fallecimiento de Pelé. Yo creo que esto no ha sido solamente un fallecimiento para Brasil, sino para el mundo entero, ¿no? Entonces voy a tomar un minuto de silencio para que podamos enviar una oración, bien, para honrar la vida de Pelé, una persona que dio más allá de sus habilidades deportivas. Bien, muchas gracias. Bien, entonces para iniciar, ante todo, comentarles que hoy día el doctor Jorge Montoya Carrasquilla se siente indispuesto, por eso ha tenido una emergencia de último momento y hoy no nos puede acompañar. Sí, como habíamos tenido organizado, desde aquí le enviamos, nosotros, tanto Jackie como yo, le enviamos un cálido abrazo y una pronta recuperación. Estas son las cosas que suelen pasar en la vida, ¿no? En todo momento llega de imprevistos, situaciones que no nos esperamos, que no nos preparamos. En algunos casos sí lo sabemos, pero aunque creemos estar preparados, siempre va a haber un instante en que la vida nos enseñe o nos diga que no lo estamos del todo, ¿verdad? Entonces, hoy día tenemos a Jacqueline Gutiérrez, ¿no? Profesional en todo el área de tanatología. Yo voy a dejar de que ella, estamos hablando, son 7:30 de la noche en México, ¿no? Jacqueline es mexicana, también facilitadora de tanatología, de, del doctor Jorge Montoya Carrasquilla también. Entonces, ambas compartimos juntos esta formación de facilitadores y realmente ha sido una experiencia muy rica. Ella tiene tanto experiencia en la Gestalt, es terapeuta de la Gestalt, ha sido especializada en tanatología niño y adolescente, también de adultos, ¿no? Ha manejado una serie de elementos, pero yo quisiera darle la bienvenida a Jacqueline, que ella misma pueda contar un poco de su experiencia. Gracias, Jacqueline, por estar el día de hoy aquí con nosotros desde el Jardín de los Cerezos. Muchísimas Adelante. gracias por la invitación, Ivonne. Sí, estamos aquí para hablar de un tema que es para nosotros apasionante. Nosotras, tú y yo somos compañeras en varios grupos que dirige el doctor Jorge Montoya. Uno en el de GAM, que yo soy cofacilitadora junto con el doctor, y que ahí la experiencia es muy linda con Ivonne porque ella va como asistente, ¿no? Va como alguien más del grupo a aprender estrategias, a aprender de la experiencia de otros, y que justamente cuando estamos como cofacilitadores, pues lo que hacemos es observar y aprender la experiencia de cómo han hecho ellos para sobrepasar malos momentos. Y en este grupo que hay,
este grupo de ayuda mutua, hay de diferentes, este es mixto, entonces hay desde pérdidas de hijas, viudas, eventualmente hay pérdidas de pareja, hay mucho de donde tú con temas que manejas tanto de estudio como vivencial, que es la psiconcología. Ahí estamos y también estamos como en otro grupo de facilitadoras donde el doctor Jorge Montoya ha convocado de diferentes grupos en los cuales él es integrante como director o los ha formado o está ahí como capacitador. Entonces, ahí también aprendemos muchas experiencias desde el ámbito profesional de compañeras nuestras y también, ¿no? Nos pone a trabajar, a Nos pone crear a trabajar duro, herramientas. nos pone Sí. a sacar herramientas, Sacar a pensar herramientas. fuera de la Sí, caja, ¿no? A así pensar es. fuera de la caja. Bueno, Jackie, realmente sí, es un gusto compartir contigo toda esta experiencia, no solamente educacional y a nivel de conocimiento, sino vivencial, realmente. Bueno, para empezar, yo creo que hay un punto importante que poníamos en el spot de introducción, y es primero, el primer concepto es qué cosa es el duelo, ¿no? Tenía preguntas por interno mucho. ¿Y qué duelo de qué están hablando? ¿De muerte? ¿Significa que alguien ha muerto? ¿No? Y la primera palabra asociada al duelo es tristeza, pena, llanto. No, no hay que hablar de eso, está prohibido, ¿no? Y entonces me gustaría que de repente si pudieras ahondar en este primer concepto, ¿qué cosa es el duelo? Para saber, ¿no? Para que Bueno, todos puedan conocer un poco más. el duelo surge por una pérdida. Y la pérdida es una constante en la vida. Justo es lo que estabas comentando, ¿no? Iniciamos con una pérdida para el mundo futbolero de una figura icónica, ¿no? Como un espacio que se va a quedar y que es difícil de llenar. Digo, yo no soy futbolera, pero ese señor marcó un cambio y una etapa fundamental. Entonces, en la vida vamos a tener pérdidas. ¿En qué se basa? Tenemos dos puntos, ¿no? La base de los teóricos sencillita, muy freudiana, pero para tener un contexto, es que Freud habla de la pérdida como ese deseo de que algo que no tenemos vuelva. Si no hay este deseo, no hay pérdida. Por eso mucha gente dice, pues, ¿cómo? Hay gente que se hace duelo o no, o es importante o no. Por ejemplo, tenemos un primo muy, muy lejano que vimos nada más una vez en la vida y de repente nos avisan que fallece y pues no es que nos parezca indiferente, pero no habrá ese mismo impacto cuando creció contigo en la infancia. Entonces, es fundamental este tema de los vínculos o los apegos que tenemos con las situaciones, con las pérdidas, ya sea por muerte o por trabajo o por separación familiar también o por la pérdida de un objeto. El día de hoy yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? O sea, hoy día se nos pierde esta cajita que se llama celular y se nos va la vida tremendamente. Hay gente que llora, berrea, y hay gente que se tranquiliza y es todo un duelo, sí, porque hay una pérdida impresionante, se te pierde la billetera con la identidad, bueno, aquí en México es cine, y se pierden muchas cosas, mucho significado hay esto. Entonces, sí, un duelo comienza cuando hay un deseo de retorno del objeto a la persona o de la situación perdida. Si no hay esto, pues no hay pérdida, por eso hay muchas situaciones que hay personas que pues no la toman como pérdida, ¿no? Claro, y eso de hecho abarca en muchos aspectos, ¿no? Porque hablar de duelo también está asociado, por ejemplo, a una pérdida de un trabajo, como tú acabas de mencionar. Hay incluso, por ejemplo, a los niños, y que más adelante vamos a conversar también del duelo infantil, un aspecto importante que a veces los padres o los adultos en general no toman en cuenta. El cambio de colegio, por ejemplo, es una pérdida importante del vínculo amical, el colegio, el lugar, el espacio, y todos esos aspectos que juegan dentro de este proceso, ¿no? Que es clave. Y de repente podríamos conversar un poco de estas fases, cómo reconocer el duelo, qué fase pasa, porque ocurre mucho. Una de las constantes preguntas que nos han enviado es esto: ¿cuánto tiempo tiene que durar un duelo? ¿No? O sea, a mí ha llegado a mí muchas veces a consulta: oye, tengo mi familiar que está pasando, mi papá falleció,
ayer ha fallecido hace una semana y veo a mi mamá que llora todos los días, llora, 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 y ya no sé qué hacer porque llora, ¿no? Entonces, esta idea que tenemos frente al dolor, al llorar, a la tristeza profunda, como que tiene que tener un tiempo de caducidad, ¿no? Una caducidad inmediata, algo así, ¿no? Entonces, de repente podríamos conversar sobre este aspecto clave, sobre las fases y estos tiempos que las personas creemos que debemos tener. Sí, ahorita hay todo está un tema del duelo patológico y bueno, está tipificado en los manuales especializados, ¿no? Pero realmente en el duelo, el dolor, pues tenemos un tiempo biológico, que ese no es el que rige el duelo, y un tiempo subjetivo. El tiempo subjetivo es el del duelo. ¿De qué va a depender? Pues de factores, porque no es lo mismo si tú tienes una aflicción anticipatoria, es decir, una persona que cuidaste, que estaba ya en una fase terminal, y entonces hiciste todo lo posible, estuviste ahí y luego viene la pérdida, el deceso. Tu manera de formular o de ir haciendo este duelo, de este proceso que se llama duelo, será muy diferente a la edad también. Hay dos factores, algo que le llamamos nosotros duelo complicado. No es lo mismo en un anciano que en un niño. Son los dos factores o las dos edades extremas. Entonces, el tiempo, luego si hay algo que se llama crisis concurrente, es decir, que en México decimos que una desgracia nunca viene sola. Entonces, pierdes a la mamá, te despiden del trabajo, entonces el hijo más chico resulta que le diagnostican, no sé, diabetes tipo 1. Entonces, ahí ya vas a tener un duelo complicado. Y entonces, con estas crisis concurrente significa que se juntó, vas a tener una situación muy diferente para afrontarlo. Si no tienes estrategias también. Por eso uno está de acuerdo a cómo corresponde la situación. Obviamente en las etapas que ahorita hablaremos hay un promedio, pero ojo con las fases del duelo que se Eso no es solapan. algo, Sí, es algo que puede ser, no sí, es sí, una regla. no es una regla. De hecho, el doctor Montoya nos habla que eso es un poco más para el especialista, porque uno no va diciendo cuando te duele algo, seguramente estoy en la fase 1, seguramente en la fase 2. Habrá gente que es muy intelectual que le ayudará saber cómo en qué proceso está, ¿no? Para eso la educación en duelo, cuando leemos, pero pues cuando te duele algo, ¿qué le importa a uno si está en fase 14, fase 2, si son 20, si son 5 fases? Tú lo que quieres es, en este caso, que es lo que hacemos nuestro trabajo tanatológico, dar estrategias de afrontamiento, decirles qué les está pasando, normalizar la pérdida, normalizar los síntomas, y entonces, bueno, ahí está. Entonces, en esta situación del tiempo, por ejemplo, en esta primera fase, que es la fase de la aflicción aguda, se habla de 1 a 3 meses, ¿no? Y en esta primera fase, pues vamos a tener primero el shock, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Luego tenemos este sentimiento de incredulidad. Estamos oscilando, sí pasó, no pasó, ese es el no me lo puedo creer, ¿no? Luego viene la anulación psíquica. Esta cosa de que no lo dijeron, sobre todo pasa mucho, hay toda una escuela del arte de dar malas noticias, tú que estás en el psicooncología, donde te repiten las cosas o tú tienes mucho tiempo cuidando a un paciente y entonces el doctor te está explicando qué pasó y qué ocurrió, o si viene de emergencia, entonces está explicando y no te acuerdas de nada. Y te lo vuelven a repetir y por eso estamos buscando también que este tema del duelo llegue a personal médico para que entienda que de repente te van a explicar las cosas 40, 50 veces y no te vas a acordar. No hay esta capacidad de procesar, porque ahí hay algo por ahí sin cargar de fisiología, que hay un secuestro de la amígdala. Entonces, pues no hay recordatorio, ¿no? Ahí luego tenemos pues este tema de esta pérdida emocional, luego vamos a estar con esta primera fase de ¿por qué, por 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 Un qué este cuestionamiento pensamiento? constante, ¿Y por qué, por qué? recurrente. Sí, el repaso obsesivo, la montaña rusa, ¿no?
esto de amanecí bien, luego no amanecí tan bien, o en el día incluso, no nada más tiene que ser estrictamente como en una semana, ¿no? Hay días y aparecen las terroríficas para muchas personas oleadas de angustia, que hoy día se confunde mucho, que está tan de moda la ansiedad, con O la crisis de depresión, pánico, la depresión. que lo llamamos inmediatamente depresión, ¿no? O un duelo patológico en algún Sí. momento La, que la colocamos oleada el de tema. angustia, sí, la oleada de angustia la confunden más con ataque de pánico, ¿no? Porque se siente así como que te echaron un jarro de agua fría todo el cuerpo, luego tienes la taquicardia, luego tienes a veces problemas intestinales, tienes las manos frías, sudorosas, que son todos estos síntomas de esta parte y se confunden. Obviamente, si hay una condición médica anterior, hay que ir al médico, se recomienda, sobre todo si hay problemas, porque en las primeras horas, dos días aproximadamente, hay estudios donde hay eventos cerebrovasculares, que es como cuando, no sé si escucharon ahora que cuando Salvador Ramos, el niño que fue con todo esto de la masacre de Texas, mató a una de sus maestras y que el marido al día siguiente o a los 2 días, para no mentir, le dio un infarto. Hay un tema con el tema de todo esto porque hay una descarga adrenérgica, ¿no? Se pone en funcionamiento el eje neural, el ojo endocrino y luego ya como es una situación sostenida de estrés, no hay ninguna otra Termina por colapsar la persona. Sí, porque no hay ninguna otra situación más fuerte que exista que la pérdida de un ser querido. Súper estresante, ¿no? De hecho, hablando del tiempo, es un dolor que no mejora con el tiempo. De hecho, empeora, ¿no? No es algo como que ya, por eso veremos en las fases como dices, ay, híjole, en la tercera fase dices, tú, ¿qué voy a hacer con esto, no? O en la segunda dices, creo que me estoy volviendo loco porque, o sea, no para, ¿no? Porque es una experiencia única perder a alguien, perder a un ser querido, es una experiencia que no tiene comparación. Ahora sí, hay agravantes como el tema del secuestro, del suicidio o muertes inesperadas, que se te murieron los brazos, o sea, hay muchos factores ahí que hay que mirar. Pero para no desviarnos y seguir con lo que tú me decías, también en la primera fase existe algo que se llama el fenómeno de la despersonalización y la desrealización. Es como ver todo así como de lejos, como que dices, esto parece una película de horror, ¿no? Y yo creo que yo mañana me voy a despertar y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y Si deseas también, compartir, disculpa Jackie, si deseas compartir, tienes habilitado. sí, pero sí que es así como en tranquilito. Y Ujú. tenemos también, pero yo creo que sí, para que la gente lo vea, yo creo que estaría bien, ¿verdad? Creo que, a ver, sí, Sí, ya me tal vez habilitas. podría graficarlo bien y Sí, mientras vas colocando, te comento, por ejemplo, nos hacen la pregunta y justamente creo que se ha respondido, pero de repente un poquito más lo especificas en esta pregunta, nos dicen cómo vivir el duelo de una persona, de los padres que han fallecido hace 6 meses. Creo yo que ahí es un poco complicado colocar nuevamente el tema de los tiempos, ¿no? a ver, es cómo vivir, ¿me la Así es, la repites? pregunta es cómo vivir esta fase del duelo, o sea, cómo vivir el duelo con unos padres que han fallecido hace 6 meses. Habríamos de ver si ella se está refiriendo familiarmente, si ella qué edad tiene, Sí, y si también habría que ver, claro, en en qué qué contexto contexto, si ya fallecieron los había, padres, si fue un ¿no? accidente, si fue un tema, a lo mejor se están yendo por el tiempo, pero si nos puede dar un poquito de más información, porque aquí los factores de verdad sí pueden Claro que sí. complicar el asunto. No es lo mismo que sea un niño, por ejemplo, en duelo infantil. Si a un niño se le mueren los dos padres, un accidente, lo primero que él va a preguntar es ¿quién va a cuidar de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Eso es lo que le preocupa a un niño. ¿Por qué? Porque obviamente él no se vale por sí mismo y no tiene, en la infancia no tenemos recursos para afrontar ciertas situaciones, ¿no? Y el concepto de muerte se logra hasta los 12 años como concepto, ¿no? Entonces, hay muy limitados recursos o mínimo, o a veces ningún recurso
un bebé que no tiene recursos, simplemente ocurre, ¿no? Entonces, Igual habría, siente el a ver, dolor, igual siente el duelo, ¿no? claro, Como no, como cuando el bebé no tiene el pecho materno y no tiene ese sostenimiento. Por ejemplo, los niños que son abandonados, en muchos de los casos, no llegan a tener este pecho materno, o pasan por un proceso de carencia afectiva, tiene también todo un proceso, sistema de duelo. Y qué bueno que acabas de comentar este aspecto, donde indicas que son multifactores. María, si estás todavía ahí en línea, son multifactores. Hay que ver qué edad tienes, en qué contexto falleció, qué fue lo que pasó, hubo una preparación previa, todo ello para saber cómo tratar. Pues el especialista de duelo maneja exactamente qué es lo que se tiene que mira, hacer, ¿no? aquí puedes ver qué factores son los que determinan las reacciones y es un poco cómo se vive, ¿no? Las características del apego, es decir, no es lo mismo mi hermano, mi primo, mi vecino. A veces hay vecinos que se convierten en hermanos cuando vives solo, el tipo de pérdida, como decíamos, ¿no? Si fue una situación con una aflicción anticipatoria, si fue suicidio, si fue no sé, un secuestro, si fue un accidente, el tipo de personalidad, si tenemos un apego evitativo o un apego inseguro, se nos va a complicar muchísimo. La calidad y la cantidad de los recursos internos y externos que contemos, si tenemos red de apoyo, si tenemos una espiritualidad fuerte, si hemos leído de duelo, si tenemos un trabajo interno, si vamos a terapia, todo eso sí Claro, tiene que sí ver. tenemos, este tema de la estructura y la personalidad es algo clave, ¿no? Yo siempre, de hecho, repito algo una frase que lo dice mi profesor, mi formador, él dice, ¿no? Todos vivimos temblores, ¿no? Pero no todos nos derrumbamos de la misma manera. O sea, todas las casas pueden pasar el mismo temblor, pero no todo el mundo se derrumba. ¿Y de qué depende de la estructura? O sea, depende de Claro, la fortaleza claro, interna de cada persona, sí, ¿no? claro. Sin Entonces, importar, o sea, no es algo externo. sí, la participación aquí se refiere al cuidado y la duración de la enfermedad. Esto se refiere cuando somos cuidadores primarios, el nivel de comunicación que hay, ¿no? También cómo podemos expresar nuestras emociones, si somos de los calladitos, si los ponemos o no. Las crisis concurrentes, que era lo que les decía, con qué se complica el rol del fallecido y las pérdidas secundarias asociadas. No es lo mismo el doctor Jorge nos pone siempre el ejemplo, ¿no? Un abuelito que era el que te levantaba todos los días y te llevaba al kinder, sobre todo en duelo infantil, o era tu confidente ya cuando estás mayor y podías a alguien que nunca veías. Entonces, los roles son sumamente importantes. La cultura y el concepto de muerte, la edad del deudo y del ausente, que era lo que les comentaba de que se hace duelo complicado cuando ya somos niños o personas adultos mayores. La religiosidad, los mitos personales, las familiares y la parte social vigente. Entonces, ese tipo de situaciones son, son las cosas que van ocurriendo, ¿no? Entonces, no sé si por ahí, si ella te contestó algo más, pero No, pero algo que ella dice cómo vivir, o sea, literalmente dice cómo vivir la muerte de sus padres con una diferencia de 6 meses. Yo intuyo, no sé si está bien, ya la pregunta, pero es que fallece uno tras otro después de 6 meses. Eso es lo que se entiende, más o menos, ¿no? de compartir, ahorita regreso. Pues Probablemente. sí, es que luego cuando las escribes hay un tema de contexto. El contexto es muy, muy importante. Aquí sí es algo que para el tanatólogo es muy, muy importante. Nosotros cuando alguien llega a visita tanatológica tenemos la técnica narrativa, que ahí es donde vamos viendo qué es lo que importa, porque de repente no sé si te pasará que llegan a consulta y pues resulta que de repente llegó alguien o te piden que el motivo de la consulta es un duelo gestacional, ¿no? Un aborto. Y luego de repente uno se va y dice, pues ese es el tema. Resulta que son otros temas. Es muy importante escuchar cuál es la pérdida de la persona o la pérdida primaria o a veces que es muy interesante cuando ya vamos viendo en terapia, por ahí ahora que de las especialidades que ahora que tomé con el doctor Montoya, tanatología clínica hospitalaria, yo presentaba un caso que fue mi tesina del duelo complicado, el abordaje en el duelo congelado y en los bloques de congelados de tiempo, como una pérdida de ahorita
nos va a abrir la caja de Pandora, como menciona el doctor Montoya, y nos va a abrir un montón de cosas, de duelos no resueltos, duelos congelados o bloques de tiempo, es decir, situaciones que no sabías que nos habían afectado, que eran pérdidas, como esta que mencionabas, ¿no? De los niños, sobre todo viene del duelo infantil. O sea, nadie me explicó que se murió mi abuelito, nadie me explicó cómo fue este cambio, que alguien, porque esa es otra de las cosas del inventario de pérdidas, que alguien estuvo en la cárcel, que mi hermano mayor con el que tenía mucho apego se fue a Perú a vivir, a hacer una especialidad y que yo era pegadísima de con él. Todas estas son pérdidas que ocurren y que de repente si no son procesadas, ¡pum! Aparecen justamente allí en esta situación, ¿no? De hecho, aquí está, y lo voy a mencionar, es esto, ¿no? Empezamos con la muerte de mascota, muerte de un abuelo, un aborto y ¡pam! Vamos haciéndose un racimo y hasta llegar hasta una pérdida actual. Por eso sí es importante el contexto y no manejarlo únicamente como Aislado, ¿no? algo aislado, exactamente. Y eso que acabas de mencionar es cierto, lo ves en consulta, en oncología, este es un factor importante, por ejemplo. Llega el cerezo, que son nuestros pacientes oncológicos, llega el cerezo a consulta y tú crees que lo primero que vas a atender de puerta es que le han dado la noticia que tiene un diagnóstico oncológico, que está viviendo, pero de cara a la realidad es que en gran recurrencia es que está preocupada porque no sabe con quién va a dejar a los hijos. Si es varón, está preocupado porque va a dejar de trabajar, quién va a ser el sostén de la casa, y si lo van a sacar del trabajo, después cómo van a pagar la hipoteca, o de repente qué va a hacer con la mamá o el papá. Entonces es un contexto totalmente diferente y alejado muchas veces del diagnóstico, ¿no? Y entonces cuando empiezas a un poquito en su historia clínica, te vas a dar cuenta que hay una serie de procesos, incluso generacionales, ¿no? De historias generacionales, donde esta persona nunca pudo afrontar un proceso de duelo de una manera adecuada, vamos a llamar así, ¿no? Un abordaje adecuado. O sea, la abuela perdió, fue abandonada, vino a Lima, el hijo, el hijo tuvo una familia de 7 personas, tuvo los hijos, nunca conoció al padre, nunca nadie le dijo de que el padre no vivía en casa, todas las circunstancias, mira todos estos elementos que llegan y explotan en el momento del diagnóstico. Entonces tú piensas que estás abordando inicialmente porque, bueno, me han dado un diagnóstico de que de repente tiene un cáncer avanzado, metástico, y sin embargo, eso creo que ni siquiera se menciona, hasta por lo menos va a pasar mucho tiempo a que lo mencione el paciente, ¿no? Y es este concatenado de experiencias de duelo no resuelto, ¿no? Que de repente más adelante tú lo vas a tratar por qué es tan importante este trabajo del duelo infantil, ¿no? De hecho, que el doctor Jorge está trabajando arduamente en esta cultura del duelo infantil. Sí, para poner un poquito de orden, porque nos brincamos, la primera etapa es importante o la primera fase explicar, ¿no? El modelo que manejamos es el modelo integrativo, que es el que maneja el doctor Montoya y que obviamente está apoyado en teóricos como Freud, Lindemann, Sullivan, bueno, toda Pollock, Otto Fenichel y muchos más. Pero nosotros no vamos a manejar la que ustedes normalmente ponen, que es la de Kubler-Ross. Kubler-Ross lo menciona y sobre todo porque tú tienes una especialidad en psico-oncología. Para las personas que están perdiendo la vida, nosotros como tanatólogos nos vamos a quedar con los dolientes, con el que perdió al enfermo. Es muy diferente la expresión de estas dos situaciones. Muy, muy diferente. Voy a ver si tengo aquí. Una cosa es el cuidador y otra Claro. cosa, o el familiar y otra cosa es el paciente. Son dos tipos Sí, de pérdida diferentes. esto sí es importante, pues, señalarlo, porque
Luego, todo mundo, pues estamos como en la ira, la negación, y entonces yo hablo de estas fases que son las que propone el doctor Montoya, y entonces empezamos ahí como a no tenerlas como, ahí estoy con el eje. Luego no las empezamos a tener con esta claridad, pero bueno, ahorita seguramente lo encontraré. Y entonces a esa me refiero con la primera fase, ¿no? Entonces aquí es primera fase, ¿sí? Aflicción aguda. Segunda fase, conciencia de la pérdida. Ahorita voy a hablar, voy a hacer así un repasito chiquito para conectar. La tercera fase, conservación, aislamiento. La cuarta fase es cicatrización y la última tiene que ver con reconstrucción, ¿sí? Si se fijan, tú recordarás, es ira, negación, culpa y demás, ¿no? Aceptación. Entonces, acá en Kubler-Ross creo que la aceptación, si no mal recuerdo, pues va hasta al final, creo. Casi en la séptima. Ajá, y nosotros la ponemos al inicio. ¿Por qué? Porque por eso el duelo se ha desatendido. No sé que tengo un duelo. Llegan a consulta y digo, yo aquí pues soy terapeuta gestal y bueno, tengo la especialidad en tanatología, pero por eso no vas hay un duelo y te mandan al psicólogo. Entre que no hay especialistas y entre que ni siquiera sabes que te está pasando un duelo. Tú llegas y ya le dices, pues es que perdiste. Y yo me especialicé justamente porque yo veía que el 80% de mi consulta eran pérdidas. O sea, la dejó el novio, se divorció, tiene un tema de jubilación, tiene un tema de que quiere cambiar de trabajo y no puede desprenderse, pero ya lo perdió. Entonces, al final, pues por eso es importante desmitificar que la tanatología solo es muerte, ¿no? Es la muerte, por eso me encantó el título que le pusiste, más allá del duelo, más allá de la pérdida como la entendemos, todo lo ¿no? que deja detrás, todo lo que deja detrás. Así es, la muerte es finalmente, pues cada quien tiene su concepción religiosa, pero es una transformación, por eso este bello nombre del Jardín de los Cerezos justamente es eso. Lo que un día fue una flor maravillosa, preciosa, se convierte después en la savia del árbol otra vez, no vuelve a la tierra y se convierte ahí otra vez, se termina, se inicia y se termina el ciclo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, recapitulando en esta aflicción aguda, pues, ¿qué vamos a tener? Pues los síntomas de esta parte del shock, de la incredulidad, de la anulación psíquica, del enojo, del repaso obsesivo, de la montaña rusa, de estas oleadas de angustia, ¿no? Como este espacio donde, voy a ver si ya lo comparto, y donde van a tener pues toda esta gama. Aquí ya me fui a los tipos de pérdidas infantiles, pero aquí está. Entonces, repasamos todas estas que hablamos, estas preguntas sin respuesta. Bueno, el principio es el por qué, y bueno, me voy a pasar a qué hacer rápidamente, porque una de las cosas que estamos promoviendo en la Escuela Internacional de Tanatología Jalisco, que está presidida por el doctor Montoya, a la cual yo pertenezco y de la cual formo parte, es la cultura del duelo, que es lo que está haciendo finalmente Ivonne aquí, ¿no? Dar herramientas. Y es, ¿qué hacemos? Pues no vamos a forzar a aceptar las cosas de una vez, hay que dejarnos cuidar esto que decía, hay permiso para llorar, porque esto nos va a ayudar a tener una excelente salud cardiovascular. Hacer un ejercicio suave, acudir al médico a revisión, como habíamos hablado, que no se nos quede nada dentro, por eso tenemos los GAM, el empezar a leer libros de duelo y a buscar un sitio seguro, ¿no? Porque después de algún tiempo, todo esto que hablamos, para eso sirven los GAM, pues al principio toda la gente te ayuda y te dice, pero ya después también por eso te dicen, ya no, ya supéralo. Porque también a la gente se le acaban las estrategias para saber cómo Se le acaba la acompañarnos. energía, ¿no? La energía Sí. como que ya, oye, ya bastante tiempo sigues en lo mismo, ¿no? Ya demasiado, ya pasaron 2 años y sigues en lo mismo. Sí, y para eso les voy a decir al final unos principios del duelo que a mí me encanta dárselos al otro, que es como para nosotros el instructivo de enséñale al otro qué hacer porque pues tampoco sabe, ¿no? La segunda fase es la conciencia de la pérdida, donde pues aquí es donde me voy a volver loco. Está la ansiedad de separación, ¿no? El extrañarlo muchísimo, la culpa racional y culpa no racional. Yo podría haber hecho algo, podría haberle dicho más cosas, podría, ¿no? El comportamiento de búsqueda espera, ¿no? Es que a esta hora llegaba, es que ahí dejaba sus cosas, es que mira, voy a ir al cuarto y, no, ¿verdad? Ya no está.
el sentimiento de la presencia, ¿no? Hay quien ve su olor, perdón, escucha su voz, tiene estas situaciones olfativas o visuales, cree que lo vio. Tenemos de repente esta ensoñación, ¿no? de estar con todo el tema de los sueños. Aquí pasa también algo del stop respiratorio, que vamos en la calle y decimos, ¡ay, ahí va! No, pues era otra persona. Y el enojo por la imposibilidad de recuperarlo, ¿no? Si nos vamos a ir fijando la rabia va a estar presente en todas las fases del duelo, pero va a ir evolucionando. Es la última emoción que nos va a abandonar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues primero recordar que el proceso de aceptación es lento, que lo estamos haciendo lo mejor que podemos, de acuerdo a los recursos que tenemos, que para la ansiedad de separación, pues vamos a atesorar prendas. A veces hay gente que se pone las prendas del ser querido, poner objetos. Hay gente que le sirve mucho las cenizas, duerme con ellas al lado. Aquí hacen mucho las preguntas de, oiga, y es que ya tiene mucho tiempo, y es que el cuarto del hijo no lo han quitado, sobre todo duelo gestacional perinatal. Y no se considera patológico mientras esté el espacio vivo, es decir, que se puedan sentar, que la gente no sea como algo intocable, sino algo... Como un museo, no es como un museo. Sí, y bueno, no se sobreangustie, ¿no? Básicamente voy a ir más rápido porque ya el tiempo luego nos va a comer y no quiero dejar de tocar esto. La tercera fase del duelo, pues es la de conservación y aislamiento. Aquí es lo que decía Ivonne, de que se confunde mucho con la depresión, ¿no? Y que no, simplemente nos está pidiendo cama, porque ha habido demasiado tiempo de estar bajo ese estrés, ¿no? Entonces tenemos el repaso obsesivo, hay un enojo consigo mismo porque dice, ya estoy harto y no salgo, ¿y cómo hago? Esta necesidad de dormir, y que se lleva más o menos entre los 8 a 10 meses. La persona anterior había hablado de 6 meses, correspondería técnicamente por tiempo a la segunda fase, pero como aquí las fases se solapan, podemos tener montaña rusa, pero estar en conservación, aislamiento con oleadas de angustia, pero con necesidad de sueño y con repaso obsesivo. O sea, porque finalmente esto es para nosotros tener un marco, pero finalmente el duelo es un proceso vivo y en cada persona se manifiesta de formas diferentes. ¿Qué hacemos en esta tercera etapa? Pues tenernos paciencia, descansar con frecuencia, repasar, que no hay ningún problema porque este sentido obsesivo tiene el resultado, es como realmente un proceso de aceptación. La cuarta fase, la de cicatrización, ahí es cuando vamos a empezar a aceptar intelectual y emocionalmente, y empezamos a tener el cambio de visión del mundo. Aquí ya antes todo nuestro mundo era ocupado por el fallecido, y ahora ya empezamos a vernos a nosotros, ¿no? A retomar el control de nuestra propia vida, a encontrar significados, a abandonar los roles anteriores que teníamos y realmente a empezar a cicatrizar. ¿Qué hacemos? Pues ya viene el momento de empezar a mirar estas estructuras rígidas que ya no nos sirven, a revisar nuestra historia, a comenzar a trabajar con cierto sentido. Y esta quinta fase del duelo es, aquí ya vamos a hablar de vivir para nosotros, de retornar nuestros sueños, aprender a vivir sin él, pero con él, como dicen muchos de las personas que acuden al GAM. Y pues el enojo es menor y periódico, perdón, y bueno, ya tenemos las reacciones de aniversario. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vivir el aquí y el ahora. Esto para tener como este espacio. A ver, ahí. Y ahí, Jackie, de ahí que de verdad que importante lo que acabas de mencionar. Les invitamos a las personas que están conectadas y a las que aún no se conectan, por favor, denle un repaso. Por un tema de tiempo hemos tenido que ir corriendo en este aspecto, pero es importante comprender lo que Jackie nos acaba de explicar. La mayor parte del tiempo, cuando uno llega a consulta, la persona espera como una receta mágica que le quite el sufrimiento en ese momento. Es como que se van a la farmacia y le dicen, denme una aspirina, y la aspirina me la tomo para que, o que me duele la cabeza, ¿qué puedo tomar? Y que denme una aspirina y me la tomo. Pero nos hemos dado cuenta con este aspecto de que ya nos ha explicado, entender que este es un proceso, por lo tanto,
es importante comprender qué es lo que nos ocurre para saber cómo afrontarlo. Entonces los invito a que de repente, si por ahí algunas cuestiones no se llegaron o se leyeron un poquito más acelerado por el tema de los tiempos, revisemos en qué fase estamos, cómo estamos desarrollando esta estrategia, qué estamos haciendo, porque sí es clave entender qué es lo que nos ocurre, porque no hay forma, como yo siempre digo, no hay forma de mejorar o transformar algo si antes no tengo conciencia de lo que está pasando. Justo lo que dice el doctor Jorge, ¿no? Cuando no hay conciencia, no hay dolor, ¿no? Entonces, si yo no tengo conciencia, pues dice, ¿por qué esta persona está así en un proceso de duelo y esta persona no? ¿No? Porque han reaccionado de manera diferente. Probablemente no tengan conciencia, ¿no? Y aquí sí, Jackie, me atrevería a preguntarte que pudieras ahondar de este tema tan importante. Yo sé que esta es nuestra primera sesión juntas hoy día y van a haber muchas más, no se preocupen. Pero en este tema, como introducción, ¿por qué es tan clave el trabajar el duelo infantil? Yo decía en el spot, ¿por qué trabajar el duelo infantil? ¿Cuál es el detrás de cámaras? ¿Cómo repercute en nuestra vida de adultos cuando no trabajamos el duelo infantil? Entonces, sí, Bueno, Jackie, adelante. tenemos como dos camas en el duelo infantil, dos situaciones que se hacen de tema conductual. Una es la culpa y otra es la soledad. En la culpa tenemos de pequeños el síndrome del niño bueno, el síndrome del niño malo. De adultos que tenemos, pues esas personas que hacen todo por los demás. Ese es el síndrome de la niña buena o el niño bueno. Y el síndrome del niño malo, pues es que es el tremendo, el que todo está mal. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema de esto que les estoy diciendo, ¿no? Y luego tenemos los otros síndromes que ya tienen que ver con la soledad, ¿sí? Que es el síndrome del niño payaso, ¿sí? Que es el síndrome del niño nerdo, ¿sí? Y que también tenemos por ahí otro síndrome que es el mixto y el del niño psicosomático. Que de todos enfermos. Sí, que todo se enferma. Entonces, ¿qué pasa? De adultos, pues tenemos el hipocondriaco, ¿verdad? El psicosomático. El hipocondriaco. Sí, que no sabe cómo procesar sus emociones, que tenemos con el cerebrito o el nervio, pues, que es como el rígido, el sumamente mental, que no es accesible, y el matón, perdón, el payaso, que es el garric, ¿no? Que Jorge lo menciona mucho como el garric, que es el alma de la fiesta, y luego vemos a esos almas de la fiesta, desafortunadamente, con suicidio, ¿no? Como lo que le pasa a esta persona, Robin Williams, ¿no? Robin Williams, que prácticamente era el payaso de la fiesta y pasó, ¿no? Y ahí, aunque ahí había temas, ahí había un tema, fíjate, de no manejar porque a él le detectaron un problema muy grave, ahorita no recuerdo el término, entonces creo que era una enfermedad muy grave para él, con un padecimiento fuerte, entonces él decide, pero sí, tiene que ver con esto, era como toda alegría, y tú como podrías ver al que hizo Patch Adams, ¿verdad? Estar así con toda esa alegría y luego ver eso, sí. Entonces, justamente, ¿qué es lo que marca? Bueno, en el duelo infantil, por eso hay ahorita herramientas que están haciendo el doctor Montoya con G4 y con todo un grupo para tratar el duelo infantil. ¿Por qué? Porque si hay adultos que saben cómo tratar, eso es lo que va a hacer que el niño pueda crear estrategias, porque lo que él está viendo es lo que va a replicar. Ahora, y hay otra cosa, no hay niños resilientes, eso no es cierto. No hay niños resilientes, ¿sí? Y otra cosa muy interesante, no hay fases de duelo en los niños, son muy diferentes. Entonces, sí es todo un tema por abordar, pero espero haber contestado esta pregunta de si hay toda una repercusión. Yo los invito a ver, hay una película en Netflix que se llama Vidas de Papel, que habla justamente de todo eso, y hay otras, pero esa es como muy icónica para hablar bloques. Bastante poderosa es esa película, ¿no? Sí, las recomendamos. Sí. Y nos dice mucho de cuánto un niño puede guardar. Y esto de que tú acabas de mencionar este niño bueno,
este síndrome del niño bueno, que en una cultura, el doctor decía, constantemente dice, ¿no? Si el niño enfrenta un duelo y encima, alrededor, no tiene adultos que le provisionen de recursos para que este niño pueda salir, entonces estamos hablando de un tema bastante complejo y en muchos de los casos tenemos estos niños que cambian el rol con los padres, ¿no? Para darles este soporte al padre, porque el padre está tan quebrado que el niño se convierte en el padre, ¿no? Para darle esa fuerza que él mismo no está sacando, ¿no? Y entonces están y más adelante, que también lo he visto en consulta, es que desarrollan estas conductas depresivas, estos comportamientos, estos estadios de abandono, heridas bastante lamentables, emocionales, precisamente porque no asumieron su rol dentro del proceso que les correspondía a esa edad, ¿no? Lo hicimos crecer rápidamente para que se convierta en el adulto, soporte el dolor, que el adulto no pudo, ¿no? Sí, hay estrategias así rapidito, como crear el sitio seguro, el rincón del desahogo, la cajita de recuerdos, el poder llorar. Entonces, ¿qué van a ir haciendo? Pues cosas que el niño ya sabe, estrategias que puede hacer, mira, camina, van pudiendo resolver con algo muy claro que pasa y entonces pues ya justamente eso va a marcar cómo van a ir resolviendo sus duelos, cómo van a ir tomando la vida, ¿no? Entonces, justo en consulta cuando me decían de un destete y me decían, ¿cómo? Le dije, pues dale una de las primeras grandes lecciones, le dije, porque es la primera de las muchas pérdidas. Era una niña que destetaron a los 3 años. Y le dije, es la primera de las muchas pérdidas que va a tener en su vida. Es el inicio, ¿no? Y también ahí dependerá mucho también de cómo la madre vio su duelo infantil, ¿no? En su momento, porque también que a ella le cuesta romper más, también tiene que ver cómo ha manejado sus duelos también. Es una cadena, es importante. Yo quiero enfatizar en que es importante cada uno de estos procesos de duelo. No es sano, no es saludable, más que sano, no saludable, no confrontar, no trabajar los duelos. O sea, es necesario hablar de duelo. Por eso esta cultura de duelo es clave, ¿no? El duelo no es algo negativo, o sea, es como cuando las personas escuchan la palabra cáncer, sinónimo de muerte. El duelo es algo por ahí. Duelo, sinónimo de muerte, tristeza, pena, enojo, rabia, no quiero saber nada de ello. Pero también el duelo nos enseña, en estas fases que hemos estado viendo con Jackie, ¿no? Justo ¿Sí? dices, en el duelo también cabe la alegría y no esperarías que cupiera. Claro que sí cabe, ¿por qué? Porque luego también estigmatizado, así como primero es no llores y luego van y te dicen, ¿y por qué no lloras? Es que no te dolió. ¿Ya lloras? Ya estás llorando demasiado. Y luego tuviste una luz o ya viste algo hermoso, hiciste, no sé, un ritual, un altar, tienes algo precioso, le mandaste a decir una misa o cada quien y están felices, pero porque estás alegre. Y, y entonces se vuelve una estigmatización por desconocimiento de todas las emociones. Y hay alegría por de repente, por recordar, por amar, por amar simplemente. Entonces, pues como siempre lo quieren ver tragedioso. Y bueno. Colocarle la tragedia, ¿no? El drama de... Pero también es un punto importante que lo hicimos al inicio, cuando y de repente pues aquí, claro, de aquí, la importancia de honrar la vida, honrar esa pérdida, ¿no? Al inicio hemos hecho honrar la vida de Pelé porque había fallecido y de repente lo subimos a las redes, lo colocamos. Es una forma de mostrar nuestro sentir, ¿no? Pero también honrar, por ejemplo, ahora que estamos cerrando el año y de hecho ustedes están trabajando toda una serie de talleres para cómo afrontar este proceso del ser querido o de la persona o de la circunstancia que se está viviendo ahora, ¿no? Que no está. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo hago?
este honrar, qué tan importante es este honrar, sobre todo en la cultura mexicana, este es un aspecto importante. Ustedes tienen su fecha para honrar Sí, a nosotros los, ¿no? a los tenemos fallecidos. todo un caminar, ¿no? Los altares y el culmen es el día 2. Sí, sí hay mucho esta parte de conmemorar. Sirve mucho, sobre todo con los desaparecidos. Por eso también, y también los caídos, ¿no? Por eso en Estados Unidos ahí es donde son los expertos con los veteranos de guerra, porque tenemos un lugar a donde ir, a donde llorar. Entonces, estas conmemoraciones son muy, muy importantes. Y en estas fechas, justamente, sí, el tema del duelo es un cierre, ¿no? Inicia el duelo con un ritual de paso, ¿no? Que es, y de transición, se enlaza, que es el estar en una funeraria y hacer eso. Iniciamos con este rito de paso y de transición. Y entonces conmemorar en estas fechas, pues hay todos dos esquemas cuando alguien muere muy cerca a estas fechas, que de repente no siente, o cuando murió al inicio y se siente, pero fortísimo, la ausencia. Entonces, sí hay un antes, un durante y un después de qué hacer. Y pues la familia es una red de apoyo importante. La silla vacía que ayer nos pusieron un gran ejemplo de cómo se usa, cómo esta estrategia y cómo es eso, ¿no? Compartíamos en la página, es eso de poner todos reunidos y conmemorar, ponemos el espacio vacío, el cubierto y todo, o a lo mejor algo que les gustaba, porque están ahí, ¿no? Tomarlos en cuenta, están presentes. De hecho, también eso se hace mucho en psicogenealogía, ¿no? Con los no nacidos, los abortos, ¿no? Dices, yo soy el primero, yo soy el tercero, porque sí tomé en cuenta un duelo muy invisibilizado, por cierto, el duelo gestacional, que no hay, y no ritualizado, es uno de los duelos no ritualizados. Nadie hablas de los que se fueron, pero no de los que no nacieron, ni mucho menos. De los que no nacieron, ¿no? Entonces, y que para los padres sí son, ¿no? Por los padres te dicen, ¿cuántos hijos? 4, uno no nació, pero para los padres es claro eso. No, y para la gente que es soltera no puede decirlo, ¿no? Entonces está invisibilizado, no hay un ritual, ¿no? En Japón, por ejemplo, sí hay. Las geishas, como no, normalmente, por ejemplo, no tienen al bebé por su profesión, ellas sí tienen permitido este espacio están los días ritualizados y les ponen velitas y hacen todo y es abierto. Creo que también el doctor nos decía que en Colombia ahorita está permitido también del aborto, pero de todas formas sigue con el estigma. Pero entonces, finalmente, tenemos este ritual también de transición, que es el año viejo, ¿no? Por el año nuevo, algo que se muere, no se muere el año viejo para dar lugar al año nuevo. Y hacemos una reflexión de todo lo que sí tenemos y todo lo que ya no está. A veces duelamos, a veces no duelamos, pero esa ceremonia finalmente estamos duelando un poquito, ¿no? En la ceremonia del año viejo estamos duelando todo lo que ya no está y todos los que ya no están, que si se fijan, a mí me gusta muchísimo la conmemoración de los Óscares, que ponen esa plana de los que ya no están. A mí me encanta porque a veces ni siquiera te diste cuenta de personas que ya fallecieron. Entonces, les da memoria. Este ejercicio también de hablar del difunto, ese es otro que se recomienda para estas fechas, hablar de las otras personas, hacer esta situación del tarrito de recuerdos, que cada quien escriba qué cosas había de él, qué cosas te identificaban, o cómo está presente en tu vida. A mí me encanta hablar de la huella que deja las personas, buena o mala, de lo que sí hacer, de lo que no hacer, o cómo te cambia la presencia de una persona. Aunque ya no esté, sigue estando con la huella. ¿Mande? Claro, y qué importante este tema que acabas de mencionar, los rituales y el honrar. Rituales y honrar, ¿no? Esta fusión que permite que el doliente pueda trabajar este proceso y lo vaya ayudando a asimilarlo, ¿no? De alguna manera, ir confrontándolo. Sí, claro. Es que el ritual, ¿no?, tiene que ver en este espacio, estás en el umbral entre lo simbólico y lo real. Y es que es real que no está el ser querido, pero simbólicamente vive en tus recuerdos, ¿no?
¿no? Decía la vida, creo que es Cicerón el que decía que la vida de los muertos, la vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Y tú comentabas justamente el otro día, hablabas como licenciada en letras, en todo este tema de interpretación de las letras, hablabas de el significado de amor y de duelo. No sé si podías acotar aquí para que podríamos ahondar este aspecto tan importante que a mí me encantó, ¿no? Sí, yo hablaba más que de duelo, yo hablaba de las emociones, ¿no? Que viene de la raíz de emoción, movimiento, ¿no? Por eso uno de los lemas que usa mucho en esta teoría integrativa con el doctor Jorge Montoya es pensar poco, sentir mucho y moverse siempre, ¿no? Porque la emoción te mueve. Y a mí el que me encanta es de Amore, que es A sin more muerte. Amor sin muerte. Ok. O sea, realmente sí es un proceso importante, ¿no? O sea, de considerar. De hecho, que hay preguntas de repente que ahora no se han podido responder del todo. ¿Podrías hablar un poco de los grupos de duelo? Para también después comentarles un poquito qué trae desde el Jardín de los Cerezos. Tradicionalmente se habla de grupos de duelo, pero el doctor Jorge nos trae otra propuesta mucho más rica, ¿no? De este nombre. Sí, son grupos de ayuda mutua, son grupos que tienen una estructura, que tienen reglas que se mencionan al inicio, que es todo lo que está allí es para, ahí se queda, que no es un grupo de ayuda mutua, o sea, no es un, perdón, de apoyo, como los que conocemos desde la parte psicológica, es un grupo donde pueden expresar sus emociones, donde está la figura del protagonista, que es hablar del ser querido, ahí no lo muestran, y como lo mencionamos en las sesiones, allí no está ese morbo de, y te voy a preguntar, ¿y de qué murió, y por qué murió, y de qué hizo? No, sino es, te lo quiero presentar, quiero que sepas quién era en mi vida, qué representaba, y bueno, ahí ves muchísimas emociones que surgen y que pueden ayudar a mejorar y que sea este tránsito del proceso de duelo mucho más llevadero. Entonces, es un espacio seguro. Nosotros como cofacilitadores realmente nada más estamos regulando. Lo que más nos interesa es que se ventile como una de las tareas del duelo, que haya este proceso de ventilación de la emoción, que comparten, y eso sí damos estrategias, y lo que más nos encanta es que las pongan en práctica y que cada semana o cada 15 días como esté, las personas compartan cómo les fue, cómo se sintieron, qué pasa con las reacciones de aniversario, cuando viene el cumpleaños, el aniversario luctuoso, Navidad, cómo lo comparten o si hubo una nueva pérdida. Sí es importante, y siempre lo pongo muy puntualmente, cuando uno genera un grupo de ayuda mutua, es un compromiso, porque la gente está esperando que estés. Por eso se fija, dependiendo de las necesidades, cada 8 días o cada 15 días, a veces en los presenciales, que hay muchos y que se están generando muchísimo con todo esto de la cultura del duelo, con los diferentes grupos que colaboran con el doctor Montoya, hay presenciales, los estamos haciendo virtuales, se lo comenzó mucho con la pandemia, justo para ayudar con todas estas pérdidas que vinieron. Y bueno, básicamente es eso. Hay una regla, ¿no? El grupo es de los asistentes y para los asistentes. Y hay algo que me parece como muy fundamental, es decir, no hay otra vez. No es, ay, otra vez ya me vienen a contar lo mismo, otra vez vas a llorar. No, ahí está permitido llorar. De hecho, hay mucha gente que dice, me alegro que llores, porque estás compartiendo. Allí no hay otra vez, no existe otra vez, porque cada sentimiento es auténtico, visto y vivido desde el presente. Y de hecho, algo que a mí me encanta de estos espacios es el permitir que las personas, como dicen, ayuda mutua, ¿no? Porque realmente yo te cuento lo que yo también pasé por ese lado, ¿no? Y ahora yo te entiendo lo que viviste. Mira, yo hice esto, de repente te sirve, y entonces la otra persona se siente realmente acompañada, sostenida, que no es la única en el mundo que está viviendo eso, no se siente el bicho raro, ¿no? Sino que también, y también el tema en lo personal,
Por ejemplo, no hay muchos grupos de ayuda mutua oncológicos, ¿no? Y a mí me pasó como paciente. Es muy complejo porque tú puedes escuchar muchas teorías, muchos puntos de vista, pero de la misma paciente que esté viviendo, había momentos en los que yo decía, y esto va a pasar, y esto va a pasar, va a ocurrir esto, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? Y no hay una respuesta, ¿no? Al escuchar en estos grupos de ayuda mutua, como tú bien mencionas, son claves, ¿no? Aportan mucho a este proceso Sí, de y ventilación. pusiste un punto importante. Los grupos de ayuda mutua se hacen con, o sea, con tema. O sea, el que nosotros tenemos es mixto, pero dentro de los que maneja el doctor Montoya y de suicidio, ese sí no es tan conveniente si alguien los quiere abrir, que se mezcle. Hay de duelo gestacional y perinatal, hay de duelo de inmigrantes, porque sí son como temáticas muy diferentes, Claro, de hay de divorcio, mascotas. de mascotas, de divorcios, es diferente. El oncológico, yo admiro siempre a la gente que acompaña y que se rapa con el paciente oncológico, pero no es lo mismo. No, No, o sea, claro, vas en solidaridad y que es un gesto maravilloso y es que todo un proceso, es todo un sí, proceso. La persona cuando se le cae el cabello es todo un y si proceso. es mujer más. No, y si es mujer más, y si es mujer, no, aunque no lo creas, el varón también presenta Sí, este dolor, porque no solo se cae el cabello, o sea, se cae absolutamente hasta sin pestañas te quedas, o sea, es todo un proceso. Y saberlo y entenderlo es muy, muy complejo, ¿no? Yo siempre recuerdo ahí a mi familia alrededor de este proceso y es clave, ¿no? Y de hecho, este es un tema, Jackie, de verdad que estoy segura que todos nuestras personas que nos han acompañado en directo, lo van a replicar, los invitamos a que lo repliquen, de verdad, ¿no? Como se habrán podido dar cuenta, hay varios aspectos, hoy hemos hecho una introducción a más allá del duelo, para poder colocar en la mesa cuán importante es este proceso, no vivamos enfocados, no entenderlo solo como un aspecto negativo, de truncar, de tristeza. La tristeza es importante. Recordemos ahí un poco la película Intensamente, ¿no? Ahí, como la función de la tristeza, creo que ahí claramente se entiende, ¿no? O sea, no se puede disfrutar de la alegría sin antes no comprender la tristeza. Y el enojo y la tristeza nos enseña. Todas las emociones nos enseñan. Y en este proceso de duelo también nos enseña, ¿no? Entonces, ya a manera de ir cerrando con la edición, no sé si por ahí tienes ya aquí algo más que agregar, pero mientras, para ir agregando, los invitamos ya, hoy es nuestra última sesión con la que cerramos este 2022, que estoy segura que probablemente nos ha traído cosas gratas y a veces no tan gratas, pero hagamos de esas gratas, los invito a que también hagamos una listita de cómo las podemos asumir y cómo pueden aportar a nuestra vida. De qué manera podemos honrar esas situaciones no tan gratas, ¿no? Y invitarlos a que a partir del próximo año, ya la próxima semana, estamos lanzando la convocatoria también de estos tipos de ayuda mutua oncológico, ¿no? Desde el Jardín del Cerezo también, como bien dice Jackie, no es lo mismo un paciente que acaba de tener un diagnóstico, un paciente que ya está en el tratamiento, un paciente que ya está en un cerezo que está en el proceso de remisión, que ya se le terminó el tratamiento y ya está en su casa, o un paciente que esté en cuidados paliativos o con un diagnóstico terminal, y tampoco es lo mismo con los cuidadores, que son los familiares o las personas que lo acompañan. Entonces, vamos a lanzar las inscripciones, por favor los invitamos a que sigamos generando esta cultura de duelo. Y asimismo, Jackie, no sé si ahí tienes la información del grupo de duelo infantil que inicia el 13 de enero con el doctor Jorge. Tienes por ahí el banner. Igual lo vamos a postear a través también de la página, si no lo tenemos a la mano. Hay un grupo de duelo infantil donde es indispensable que participen. O sea, si tenemos entre los
12, puede ser 6 y 14 años, no recuerdo con exactitud en este momento, pero tiene que participar, un requisito indispensable es que tiene que participar con su cuidador. Tiene que sí o sí participar el cuidador y el niño, ¿no? Entonces, tenemos en cada zonas, también podemos acoplarnos a esa invitación que está realizando el doctor Jorge Montoya, ¿no? A Sí, través de es que tiene todo una gama con el GMS, ¿no? profe, G4 con el profe, y yo no sé por qué no lo tengo aquí, con la niña María, la María y niña tío María, Beto. el tío Beto, Tío Beto. y el profe ahora. Entonces, pues más bien, de alguna manera, sí, aquí lo tengo, las inscripciones, sí, dame un segundito para compartírtelo, y sí lo tengo Y para que aquí. por favor Para puedas la, compartir. Puedes compartirlo por la pantalla, ¿no? ahí está, Sí, ahí ahí está, por está. favor, para que todos lo vean. Ahí está. Es el tercer grupo, ¿no? De ayuda mutua. Empieza este 11 de enero, de 4 a 16 años, ¿no? Son 4 grupos en simultáneo, son los miércoles, hora México, 5 y 6 de la tarde, hora Perú o Colombia. ¿Sí? Entonces, la inscripción, hay un formato, inscriben ahí el correo que me aparece allí, jmcmonterrey22@gmail.com, escriben y les van a enviar un formato que es muy sencillo y se inscriben. No desaprovechen esta oportunidad. Si tienen niños que están viviendo duelos, acompáñenlos en este proceso, enriquezcan junto con ellos y así también vamos a generar una, una sociedad también más saludable, ¿no? Es una sociedad porque es el crecimiento de una nueva generación de esta salud mental que todos estamos trabajando desde distintas instancias. ¿Sí? Jackie, no sé si quieres agregar algo más desde finalizar, nos hemos pasado unos Pues minutos valioso tiempo. agradecerte la invitación. A mí la figura del Sakura me encanta porque a mí la manera de explicarle a mis pacientes, sobre todo los que le tienen miedo a la muerte, la manera más fácil es la naturaleza. Un día fuimos a esa flor maravillosa, después quedamos un espacio flotando, que para mí ese es el espacio de la muerte, y luego regresamos a casa aquí, que es la tierra, o la casa del origen, o cada quien presente o crea, y entonces eso, con esa imagen me quisiera quedar de la naturaleza, donde la muerte para mí es espacio donde cae la flor, y es ese como limbo hasta llegar al origen, a la casa. Ay, con eso me quedo, porque para mí es eso, y todo lo que ocurre en ese espacio, pues a veces se vive con los otros que dejamos como duelo. Muchísimas gracias por promover la cultura del duelo. Gracias. Gracias a ti, Jackie. Así es, el sakura o cerezo, el cerezo o sakura, viceversa, es eso, ¿no? Es el renacer. De hecho, yo creo firmemente eso, que a eso nos pasa a todas las personas, los pacientes oncológicos que vivimos esta experiencia, y no solo los cerezos, ¿ah? También su entorno, porque cambia, renace, ¿no? Se transforma, ¿no? La transitoriedad de la vida. Entonces, deseamos a todos que tengan un excelente año 2023, un excelente cierre del 2022. Nos quedan exactamente 2 días para finalizar este año. Yo siempre digo, hay que agradecer, hay que hacer la cultura del agradecimiento, hay que agradecer porque todo es aprendizaje. En medio de pérdidas, en medio de cosas desagradables, también hay cosas agradables. Hemos traído a nuestra vida reflexión, hemos traído a nuestra vida aprendizaje, crecimiento, y cuanto más crecimiento hay sabiduría. Y esa sabiduría es lo que nos permite relacionarnos y generar estos vínculos de persona a persona que son tan claves, ¿no? Algo que yo he aprendido a través de múltiples procesos de salud que he vivido, es que la enfermedad es la única forma que hace que el corazón se abra, ¿no? Y cuando el corazón se abre, puede entender el sufrimiento del otro. Mientras que el corazón no se abre,
no es capaz de entender, por más que quiera, el sufrimiento del otro. Entonces, si desde esa perspectiva podemos comprender el valor de nuestra vida, de las situaciones dolorosas, podemos generar una nueva percepción. Los invito, yo sé que no todos están en esa etapa de poderlo entender, hay que vivir la etapa que nos corresponda vivir en ese momento, y a pesar de que sea dolorosa, disfrutarla, ¿no? Disfrutarla y seguir adelante, y bueno, cerrar este 2022. Gracias por acompañarnos, nos viene el 2023 con muchas novedades, así que estemos atentos, que ya salen las inscripciones. Por favor, los invitamos a postear esta página. Recuerden, ya son 5 sesiones, pueden ver todas las sesiones que hemos venido tocando, y sigamos difundiéndolas. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Ha sido un gusto contar con ustedes. Que tengan todos un venturoso, feliz 2023. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.